Buenas a todos, continuamos con la segunda parte del video del editor de materiales. Eh, en la primera parte hablamos muy por encima del editor de material en modo compacto y vimos también algo un poquito más detallado en el caso del material en el modo slate material. Entonces vamos a en esta clase terminar de ver un poco el modo compacto, pues para ser un poquito más justo. En la primera clase pues yo les comenté que bueno, particularmente yo uso es el modo Slate Material, pero bueno, hay algunas opciones aquí que también son interesantes y de verdad las personas que ya trabajan con el material editor, con el modo compacto, pues que ya están acostumbrados, pues ya digamos que tienen un sistema de trabajo basado en este editor de materiales y bueno, la idea tampoco es decir hagan o no hagan esto, sino que ustedes decidan qué editor de materiales van a utilizar. En términos generales, pues básicamente lo interesante de este modo de editor de material es que no te ocupa prácticamente mucha pantalla. Entonces eso tiene sus ventajas, pero como dije en el video anterior, pues también tiene sus desventajas, y es que estás condicionado a una cantidad de slots que ya sabemos que podemos aumentar, pero que de igual manera en la mayoría de los casos en escenas complicadas pues es posible que yo agote la cantidad de slots y tenga que hacer un reseteo de, de la muestra de los slots. Entonces en el modo Slate Material pues también es bastante interesante, de hecho es el que yo uso como les vengo diciendo. Vamos a traernos estos materiales hasta acá. Fíjense que si yo arrastro puedo directamente traerme el material acá. Estamos en, perdón, ya tenía los materiales acá organizados. Entonces tengo esta manera también de visualizar, pues que es bastante completa porque tengo todas las opciones a la vista. De hecho puedo navegar, puedo reordenar, pero tengo una desventaja en comparación con la otra opción del slate, del modo compacto, que es que prácticamente ocupo toda la pantalla. En realidad cuando yo empecé a utilizar este modo tenía dos monitores y de verdad que en este caso del editor de materiales es muy conveniente tener dos monitores porque de verdad se te hace muy práctico y más controlado el tema de la edición y la preparación de una escena. Entonces en el caso o en mi caso particular ahora mismo tengo un solo monitor y como ven pues tengo que usar el Slate Material, pero digamos que en un tamaño que me permita ver cosas de la escena. Entonces esto puede ser un contra si tienes un solo monitor. Entonces bueno, ustedes decidan qué opción es la que más les conviene. Yo sin embargo, o sea, a pesar de que tengo este problemita con la pantalla que es grande, sigo teniendo más control de esta manera que en el caso del modo compacto. De todas maneras, vamos a terminar de ver rapidito unas cosas del modo compacto para no ser tan injusto con este tipo de visualización. Entonces pues en la clase anterior vimos algunas de las opciones que están acá. Hay otras opciones, como bien saben, para clonar un material en el slot yo puedo arrastrar y automáticamente se me clona. Entonces yo necesitaría saber en el caso de este plano cuál es el que de los dos el que está asignado. Fíjense que es el de arriba con las marquitas en las esquinas de los triángulos. Entonces ahí yo puedo decirle que tome esto como una copia de material. Entonces fíjense que ya tengo dos materiales que tengo seleccionado el plano, pero no me aparece tildado la opción de que está asignado. ¿Qué quiere decir? Que cree otra copia del mismo material en el cual realmente no es el que verdaderamente está asignado en este plano.
¿De qué me puede servir esto? Bueno, me puede servir de que si yo tengo unos parámetros muy similares en otros materiales, pues yo después de que tengo este material, obviamente debería renombrarlo. Puedo cambiar el mapa y bueno, tengo un material nuevo. Entonces básicamente eso sería digamos que la utilidad de estas dos opciones. Entonces, ¿qué pasa con el material que verdaderamente está asignado? Si lo quiero recuperar, uso el gotero, toco, y entonces este es el material que, a pesar de que son los mismos, es el que realmente está asignado. Entonces es más o menos esta es la utilidad de esto. También tenemos enviar a librería. Fíjense que yo puedo poner un nombre, pongamos boceto, y ok. Si yo me voy acá, fíjense que tengo aquí una librería temporal que él me crea que se llama boceto. Entonces, si yo quiero esto, copiarlo y salvarlo, puedo salvar y automáticamente él me va a pedir que yo cree una librería y salve la textura como tal. Pues vamos a hacerlo ahora. Entonces fíjense, hay una carpeta destinada dentro del programa en donde hay unos archivos de extensión asterisco.mat que yo puedo tener una librería de textura personalizada. En mi caso, por ejemplo, Luis texturas. Entonces en este archivo .mat yo puedo ir agregando mis texturas base, o ustedes pueden ir agregando sus texturas base, por lo menos de metales, de dieléctricos, de agua, no sé, madera. Entonces pues básicamente esto lo podemos hacer en cualquiera de las dos maneras del editor de material. Entonces de momento, cuando yo cierre el archivo y vuelva a abrir, me va a desaparecer esta librería temporal. Entonces tengo otras opciones que son las que ya comentamos del ID, y tengo unas opciones, por ejemplo, en el caso de este material. Fíjense que no tengo la versatilidad del modo Slate Material donde veo el árbol, pero sí tengo unas opciones similares. Puedo ir navegando acá donde dice Go Forward to Sibling. Me disculpan mi inglés, muy malo. Puedo ir pasando por los canales. Fíjense acá. Fíjense que tengo solamente en este mapa dos canales, el diffuse y el bomb. Entonces estoy trabajando con esta textura. Entonces si yo quiero irme a la principal, fíjense que me voy acá a Go Parent y me va al material principal donde tengo los canales todos asignados. En este caso, acuérdense que acá los canales como bomb están abajo, en la pestaña de abajo. Entonces fíjense que efectivamente tengo dos canales utilizados, y también tengo la opción esta que está acá, que se llama Material Map Navigator, que es una especie de algo parecido a lo que hicimos con el árbol en el modo Slate Material, en donde yo veo cómo se estructura el material. Si quiero verlo un poquito más grande, fíjense que tengo un mapa en el canal Diffuse. Fíjense que me marca en rojo porque en realidad este mapa debería ser en blanco y negro. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo puedo colocar texturas en bond, en color también, y también me las reconoce, pero lo ideal es que sean en blanco y negro, en tonos de grises. Y tengo el canal bond, entonces esto me puede ayudar un poquito a ver mejor la estructura del material sin necesidad de ir directamente a este modo principal y ver cuadrito por cuadrito donde tengo la M. Entonces tengo estas opciones que de verdad están interesantes. Fíjense que tengo en el canal bond, fíjense que se ve un poquito el relieve, o sea, sí me reconoce el mapa de color, pero como les digo, o sea, lo ideal sería tener en ese canal un normal map o una textura en blanco y negro. Él me reconoce la textura color en el canal bond, pero básicamente en el caso más adelante vamos a ver en los mapas de V-Ray que hay opciones para que tú conviertas un mapa de color en un normal map, y bueno, los resultados son un poquito mejores. Entonces ya vimos esto de acá. Puedo seleccionar por material. Fíjense que tengo una cantidad de objetos
yo no renombré. Vamos a asumir que la caja es esta caja azul. Selecciono, fíjense que me selecciona la caja y automáticamente me va a marcar cuál es el material que está asignado. Fíjense que está tildado, ¿ves? Entonces hay otras opciones como esta que ya de verdad o sea, se usan. Me imagino que en el caso de animación yo nunca las he usado y de verdad sinceramente no sé la utilidad en el caso de estas opciones. Esta opción tampoco realmente la utilizo yo por defecto. Pues prácticamente los únicos botones que toco en estas opciones son el modo de ver si yo tuviera un material de vidrio, o incluso me sirve para señalar que está asignado y que no. Y por ejemplo la opción de que sombree la parte de atrás del material para ver un poquito la visualización mejor acá en pantalla cuando lo abra. Fíjense que también tengo opciones de objetos diferentes para ver cómo se comporta el mapa en el slot. Fíjense que hay cubos, normalmente se usa la esfera. Entonces básicamente tengo algunas opciones acá que están bastante, o sea, puedo trabajar de esta manera también. Puedo ver el árbol digamos que del material, y bueno, quizás no es tan versátil como la otra opción, pero sí se puede trabajar acá, para que sepan que bueno, que también es bastante válido. Fíjense que si ahora yo le doy a eliminar, fíjense que me quita el material, pero no me quita el slot como tal. Fíjense, yo lo puedo desmarcar, así que sí, y yo sé que por lo menos esos slots quedan disponibles nuevamente para un material nuevo que cree, si quiero clonar y eso. Entonces básicamente esto sería un poquito la extensión de explicación un poquito de esta parte del editor de materiales compacto. Y vamos ahora a profundizar un poquito más en el caso del editor de materiales que tenemos en el modo Slate Material. Entonces ya vimos más o menos qué hace cada cosa. Tengo unas opciones acá de interfaz. Esto lo que hace es que me quita esta opción. ¿Se acuerdan que de verdad si yo no la quiero usar no la uso? Porque sé que en el clic derecho tengo exactamente las mismas opciones: controladores, mapas y materiales. Si quisiera tener más espacio, pues pudiera prescindir de esta opción. Sin embargo, bueno, lo podemos tener acá también. Tengo esta ventana que es editor de parámetros, que básicamente cuando selecciono un material pues me muestra, ¿se acuerdan las 5 opciones que habíamos visto antes? Que básicamente es la configuración del material, y tengo el navegador que está acá. Entonces básicamente el navegador se comporta de la siguiente manera: tengo materiales. A ver, a pararnos un poco más acá para agarrar un material básico. Ahora el mismo de la madera. Actualizamos acá, le decimos que nos muestre en la ventana. Entonces básicamente tengo materiales. Materiales son aquellos materiales, se refiere a aquello que hace o las propiedades del objeto que me dicen cómo se comporta, cómo es el comportamiento de la luz en ese objeto. ¿Qué quiere decir eso? El material en realidad es donde voy a tener los canales que me van a decir cómo se comporta las reflexiones, el color, el bond, las luces. Entonces básicamente el material son una serie de canales en donde yo puedo configurar cómo quiero que se vea ese material y qué tipo de material quiero que sea. Si va a ser un vidrio, si va a ser un metal, si va a ser una piedra. Entonces básicamente el material como tal pues se refiere a eso. Digamos que es la opción donde yo tengo los parámetros para utilizar estos canales. Dentro de materiales tengo varias opciones. En mi caso tengo los materiales estándar, que son los que trae el programa nativo, que en este caso hemos visto, y uno de los más utilizados de los materiales estándar es el Multisub Object, que ya sabemos qué hace. Y tengo una serie de materiales también
para uso de, bueno, de alguna escena o alguna configuración en donde yo de repente no tenga motores de render instalados en mi máquina. Como les dije, en versiones nuevas esto cambia un poquito, porque ya nativo el programa trae, por ejemplo, en el 2018 trae nativo un motor de render bastante bueno que se llama Arnold. Entonces, en este caso, en esta versión 2015, pues yo le tengo instalado tanto V-Ray como Corona. Entonces aquí es donde yo, dependiendo del motor de render que vaya a utilizar para hacer mi escena, yo escogeré el material principal. En el caso de que no tenga un motor de render asignado, que se puede presentar el caso, pues usaría un material estándar. Fíjense que los canales son muy similares. Tengo un canal difuso, tengo un specular level, está dividido en dos: specular color y specular level. Tengo el glossiness, fíjense que son prácticamente los mismos canales, reflexión, glossiness. Tengo una autoiluminación, self illumination, que también la tengo en este material, solamente que es parte, fíjense que es una de las opciones, es parte de las opciones de basic parameter. Fíjense que yo también puedo afectar el GI, que es la iluminación indirecta. Y bueno, tengo, básicamente son las mismas opciones. Por eso digo que quien más o menos conozca cómo funciona un motor de render, en este caso los Physical Base Render, puedes prácticamente intuir o tratar, o puedes manipular de alguna manera diferentes tipos de motores de render, porque el concepto y el principio es el mismo. Entonces, en el caso de que vaya a usar el motor de render V-Ray, usaré como material base acá usaré como material base un V-Ray Material. Vamos a actualizar, que tengo un problema aquí con la tarjeta de video. Y en el caso de que yo esté utilizando Corona, usaré un Corona Material. Entonces en este momento se me ve negro porque en esta escena tengo asignado como motor principal el V-Ray, por eso se ve así. Entonces estos son, digamos, que las opciones de materiales que tengo. Y cada motor, tanto el estándar como el V-Ray como el de Corona, pues tiene tiene materiales pensados en función a cada motor, y que vamos a ver más adelante. Entonces, pero el material básico sería el V-Ray Material. Tengo, en el caso de V-Ray, algunos materiales de mezcla como el de Blend, y tengo otros materiales como Two-Side Material, que es para otro tipo de cosas, un material para el Surface Scattering, que es otro tipo de material, y bueno, material V-Ray Material Grapper, que es para sobreescribir cosas dentro de la iluminación global y ese tipo de parámetros. Tengo un V-Ray Overall Material, que también es para sobreescribir. Y bueno, estos materiales pues poco a poco se van a ir utilizando dependiendo de la complejidad o del uso de la escena. En el caso de V-Ray, pues básicamente los que más se usan es el V-Ray Material, el Blend Material, el Two-Side Material, y en ocasiones el V-Ray Material Grapper o el Overall Material. Por lo menos son los que yo más uso, dependiendo de qué estás haciendo. Me imagino que los animadores utilizarán otro tipo de material. Entonces, de todas maneras, estas opciones están aquí para ser utilizadas, y si quieren ampliar un poco más de conocimiento de este tema, pues visiten la página de Chaos Group, y para cada ítem hay una explicación. Y bueno, investiguen. De todas maneras, vamos a ir tocando a medida que terminemos este tutorial de materiales. Retomaremos el baño y vamos a ir aplicando algunos de los conceptos de materiales directamente sobre el ejercicio que estemos haciendo. En el caso de Corona, hay un poquito menos de materiales. Por cierto, que Corona lo absorbió la gente de Chaos Group. Entonces las nuevas versiones de Corona me imagino que vendrán ahora pues bastante completas, pero sin embargo sigue siendo un motor de render bastante completo.
hay muchas cosas que están combinadas. Lo que en V-Ray son mapas diferentes, materiales diferentes. En Corona pues funcionan bastante bien. La verdad es que es un motor de render bastante bueno. Entonces tenemos los materiales, tenemos los mapas, que es exactamente el mismo caso. Vamos a separar esto un poco por acá, para que estemos claros. En el caso de los mapas, pues tenemos mapas estándar, que en este caso sí se utilizan bastantes mapas. Y lo bueno del Max es que los mapas pues de verdad funcionan bastante bien. Se integran bastante bien al trabajo de los motores de render, y la verdad es que es una gran ventaja en comparación a otro software. Y en este caso básicamente se estructuran de la siguiente manera. Tengo mapas como el caso del bitmap, que básicamente lo que sirve es para traerme información externa como imágenes, todo lo que no sea nativo del programa. Entonces cuando yo descargue una textura de internet, básicamente el bitmap es como la primera opción en la que yo voy a ir metiendo cada uno de los canales, a excepción de algunos mapas que son internos del programa o del plugin de render o del render que estemos usando. Pero básicamente el bitmap lo que hace es que me trae información externa descargada, fotografía, escaneado, de librerías externas. Entonces es el medio por el cual podemos abrir información externa que no está dentro del programa. Y cuando le damos doble clic, fíjense que tengo ahora unas coordenadas. Puedo configurar el tileado. El tileado sería el número de repeticiones. En el caso de los números en el orden creciente, pues lo que hace es que me pone las repeticiones más pequeñas o más repeticiones. Fíjense que se repite. Y en el caso de creciente, vamos a ponerle .5, es el caso contrario. Lo que hacemos es agrandar más el mapa. Entonces básicamente tengo otras opciones como definir el tipo de filtrado que tiene el material. Por defecto el Max aplica un filtrado para que las imágenes digamos que se limpien un poco. Es como que utilizan un poquito de blur, que es este valor que está acá, que también lo puedo modificar. Entonces si en algunas ocasiones, pues si yo quiero en el caso de la madera resaltar un detalle que se vea mucho más nítido sin ningún filtrado, pues yo puedo poner la opción de no filtrado, y fíjense que el nivel de detalle aumenta. Entonces en algunas ocasiones vamos a utilizar mucho esto. Hay otros tipos de mapas dentro de los mapas estándar, que son los mapas, digamos que son unos mapas de ayuda o de utilidad, que pueden ser mapas que nos pueden ser de mucha ayuda, por ejemplo como el color correction, que básicamente fíjense que yo tengo este mapa original acá, el bitmap. Si yo conecto este mapa al color correction y ahora conecto el color correction en el canal del diffuse, fíjense que no me está actualizando, pero yo puedo ahora, dando doble clic, ingresar a una serie de parámetros en los que yo puedo incluso invertir. Fíjense acá, ¿ves? Entonces básicamente es como que si yo ajuste ciertos valores como la saturación, fíjense que ahora, fíjense que yo puedo afectar de alguna manera cómo funciona o cómo se tinta la textura. Si cuando la descargo de internet vienen, digamos que con una saturación un poco exagerada, o simplemente yo necesito un efecto que me dé una madera un poquito más gris o más cruda, sin ningún tipo de barniz. Entonces yo puedo jugar con estos valores, y tengo varias opciones. Pues o sea, puedo tintar también hacia un lado. Fíjense que ahora es más verde. Entonces aparte de eso tengo unas opciones avanzadas. Puedo afectar directamente la gama del color.
Fíjense que puedo ponerla un poco más oscura. Entonces esto es bastante útil a la hora de, digamos que sin necesidad de entrar en Photoshop, pues oscurecer un material, aclararlo, contrastarlo, resaltar unas que otras cosas. Entonces fíjense que son mapas como que yo llamo de ayuda o de utilidad. Dentro de esos mapas de ayuda existen una cantidad de mapas que obviamente no los voy a explicar todos, porque de hecho hay muchos que todavía no me ha tocado usarlo. Dentro de esos mapas de ayuda hay un grupo de mapas que yo descargué, que les recomiendo, que son los mapas Vercon. Entonces que básicamente por ejemplo tengo acá un mapa de ayuda que se llama Tiles, que es como el equivalente. El Vercon es como la versión mejorada del Tile. El Tile lo que hace es que me crea patrones en donde yo puedo utilizar texturas. Vamos a copiar esta textura. Fíjense que si yo conecto el tile, vamos a conectarlo a la muestra del material. Vamos a traernos este material, lo copiamos sin necesidad de asignarlo a un objeto. Vamos a ver, si yo coloco este tile en el diffuse, lo que va a ocurrir es que voy a tener un damero, ¿no? Entonces yo puedo poner en el canal, fíjense lo que pasa, ahora tengo una madera que está modulada, ¿ves? Y yo puedo controlar incluso con otro mapa el ground, que sería el color de esta junta. Puedo usar en este caso un V-Ray material, V-Ray color. Si yo quisiera hacer un material de este tipo, estos son ejemplos como que rápido, poco a poco vamos a ir utilizando. Vamos a utilizar un color más rojo o naranja, muy chido. A ver, un poquito menos saturado ahí. Entonces básicamente lo que tengo es un material nuevo en función a, ¿ves? Fíjense que tengo en función a unos mapas que me ayudan, digamos que a mezclar los mapas con otros mapas. Fíjense que ahora tengo una madera que está modulada. Si yo aplico este material, vamos a ver cómo se ve. Fíjense que tenemos objetos que preparamos intencionalmente con coordenadas de mapeado. Fíjense que si yo lo asigno, okay, fíjense que el mapa está bastante grande. Vamos a configurar el tile a 12, a ver cómo nos ve. Fíjense que ahora lo tengo acá, y aquí lo que hacemos es que activamos esta visualización de este material y ya